¿En qué me beneficia la llenura del Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿En qué me beneficia la llenura del Espíritu Santo? Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, versículos 6 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículos de 6 al 11. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Padre, gracias. Tu palabra ha sido leída. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento. Quita, Señor, toda coraza, toda barrera que impide, Señor, que la palabra llegue a nuestros corazones, a nuestra mente. Ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras. Que tu Espíritu Santo nos la revele y que ella, que es la espada del Espíritu y es espada de doble filo, corta para ambos lados, para la parte material y la parte espiritual, penetre hasta partir el alma. Penetre y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Llegue hasta la médula de los huesos. Señor, gracias, que tu palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto para el cual es enviada. Y cada oyente, Señor, de esta tu palabra, no quede igual, que sea tierra fértil, donde la semilla caiga y dé fruto. Y así como el agua cae sobre la tierra y germina toda semilla que está allí por causa del agua lluvia, o cualquier agua que caiga, agua limpia. Así es tu palabra, Señor, que germine todo lo que está allí, que ha sido sembrado en un tiempo, como una semilla, que esta agua, por tu Espíritu Santo, germine y dé mucho, mucho, mucho fruto, Señor, en cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué o en qué me beneficia? Nosotros solamente enfocamos esto. Los dones del Espíritu Santo solamente los enfocamos mientras que estamos en un culto, en una reunión, y de repente hay manifestación. El uno habla lengua, el otro tiene discernimiento de espíritu, el otro tiene palabra de ciencia, pero no es solamente para ese momento. El Espíritu Santo desde mucho antes, siendo que ahora lo tiene cualquier lengua, pueblo, nación, cualquier edad, cualquier persona, esclavos, libres, doctores, analfabetos, ancianos, jóvenes, cualquiera, ahora lo puede tener. Solamente creyendo en Jesucristo, aceptándole y recibiendo el Espíritu Santo tendrá todos esos dones. Pero antes estaba bastante limitado y Dios se los dio a muchos para glorificarse, para darle honra, para darle privilegio, no solamente a esa persona, sino a beneficio de muchos pueblos. Vemos el caso de José. Eso está en Génesis 41, del 38 al 44, que dice la Biblia que José, por el Espíritu Santo, porque Dios puso su Espíritu sobre él, por el Espíritu Santo, José, siendo un adolescente todavía, era menor de edad, tenía unos 17 años más o menos,
Él tuvo 2 revelaciones por el Espíritu Santo, porque es Dios quien revela. Es el Espíritu Santo quien muestra el futuro, quien revela lo oculto y lo secreto. Y el Espíritu Santo, siendo este joven, menospreciado por su familia, sus hermanos, en fin, era huérfano, la mamá había muerto también. Ese joven tuvo sueños donde Dios le mostraba que él iba a ser tan grande, a ser tan poderoso, que sus mismos familiares que lo humillaban y lo perseguían y lo odiaban, y el mismo papá iban a ir donde él, pero que él iba a ser muy grande. Lo tuvo, ustedes recuerdan muy bien ese pasaje bíblico donde hubo un sueño donde 11 estrellas. José recibió revelación donde 11 estrellas, la luna y el sol, se inclinaban a la estrella de él. Luego, de seguido, tuvo otra revelación de Dios, del Espíritu Santo, donde 11 espigas o manojos de espinas de trigo se inclinaban hacia el manojo de la espiga de él. Y cuando lo contó a los familiares y se lo contó al papá, lo reprendieron. Dice que el papá lo reprendió fuertemente, sin embargo se quedó pensando. ¿Qué vemos ahí? El don del Espíritu Santo activo, porque don es un regalo. Eso es don, un regalo. Sino que en aquella época no estaba como está ahora el Espíritu Santo, porque él vino para todo el mundo después que Jesús vino y regresó. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo no los dejo huérfanos, enviaré mi Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? También dijo Jesús que no salgan de Jerusalén hasta que no sean todos investidos por el poder del Espíritu Santo. Y estaban más de 120 orando. Ahí estaba la madre de Jesús. Por eso es que la gente está equivocada cuando dice que María es mediadora, es intercesora. No, ella también necesitó la unción y la guía del Espíritu Santo. Por eso ella estaba allí con los apóstoles. Hasta que de repente vino el Espíritu Santo y repartió todos estos dones para todo el que cree. Dice, porque para ustedes es la promesa, y aún para los que están lejos. Quiere decir para los que estamos ahora en el 2025 y los que vengan hasta que el Señor arrebate su iglesia de acá, que ya se vaya con la iglesia el Espíritu Santo. Déjame decirte, amado oidor, que el Espíritu Santo está en la tierra, es por su iglesia. Ya después que su iglesia sea arrebatada, Él no tiene nada que hacer aquí abajo. Porque Él está con su iglesia es protegiéndola, cuidándola, salvándola de caer en tentación, guiándola, fortaleciéndola y respaldando para que su iglesia siga predicando, salvando almas. Pero cuando ya la iglesia es arrebatada de acá y ya la iglesia se va, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Por tanto, si había maldad en el mundo, la maldad será terrible, terrible, porque ya no va a haber nada que lo frene, no va a haber nada que le ponga pare. Entonces, estamos viendo que José recibió este don, y este don de ser un niño o un jovencito que solamente era un agricultor, ganadero, porque la familia de Jacob todas eran ganaderas, se dedicaban a la ganadería, pastores de ovejas, de cabra, de asnos, en fin, todo lo que es ganado. De ahí lo sacó Dios y lo llevó a Egipto. Y ustedes saben de qué manera Dios lo llevó. Porque una vez se piensa que Dios lo va a poner en una bendición, pero por un camino de rosas. Hay muchas personas que dicen, Dios me habló. Yo me imagino al pobre José en su ignorancia diciendo, como Dios me habló que yo voy a ser más grande que mis hermanos y que mi papá, y que yo voy a ser súper poderoso, que voy a estar arriba y no abajo, que seré cabeza y no cola. José no sabía el precio que había de pagar. Pero el mismo Espíritu Santo que le mostró fue el que lo fortaleció, el que lo guió usando a sus hermanos. Porque Dios usa a quien Él quiera con tal de bendecirte, con tal de llevarte donde tienes que llegar. Dios usa a la guardia, usa a la policía, usa a tu familia, usa a tu jefe, usa a los médicos, usa a los vecinos. ¿Qué le importa a Dios a quién tiene que usar con tal de cumplir el objetivo contigo? En este caso, usó a su propia familia. Y cuando fue allá, Dios empezó a bendecirlo. Fue preso por una calumnia, por un chisme que le levantó la esposa de su jefe. Y allá en la cárcel, el Espíritu Santo, con el don
seguía activo. Seguía activo, de tal manera que Faraón tuvo 2 sueños. Cuando Faraón tuvo 2 sueños, donde las 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas hermosas, llenas, eran devoradas por 7 espigas flacas, secas, enjutas. Entonces no tenía quien se lo interpretara. Y he aquí donde el don del Espíritu Santo te favorece a ti y al resto. Porque el don seguía, el don del Espíritu Santo seguía en José. Y no importa, mi hermano, dónde estés tú metido, si estás enfermo, si estás preso, si estás donde estés metido, el don del Espíritu Santo está contigo. Los dones están contigo. Y cuando lo activas, Él es como una llave que abre puertas. José, estando preso, interpretó 2 sueños allá dentro de dos personas que estaban presas con él. El uno era el copero del rey y el otro jefe de la panadería. Y tal y cual como se lo interpretó, el uno fue repuesto en su cargo, que era el jefe el copero del rey, será puesto en tu cargo nuevamente, y el otro será asesinado. Y así tal y cual sucedió. Cuando Faraón tuvo este sueño, no encontró a nadie que le revelara la interpretación del sueño. Pero este preso que había salido y que se le había cumplido la interpretación del sueño a través de José, le dijo: yo conozco un muchacho que está preso, que interpreta sueños, se llama José, dice que vino y le interpretó los sueños. Hago como un repaso, porque esta historia se la sabe casi todo el mundo, porque todo el mundo lee Biblia, todo el mundo ve películas y todo eso está en las películas, pero hago todo este recorrido es para que veamos cómo los dones del Espíritu Santo me favorecen a mí como persona, a ti como persona, que los llevas dentro de ti, los llevas en ti, y al resto que te rodea. Entonces, cuando él le contó a Faraón la interpretación del sueño, dijo: son 7 años de abundancia que vienen. La tierra va a producir mucho. Y 7 años de hambre que van a venir tan fuerte, que a la gente se le va a olvidar la abundancia que tuvo por causa de la mucha hambre. Ahora mi señor, el rey, búsquese un hombre sabio, entendido, que conozca, y aproveche todos estos 7 años y ahorre comida, ahorre todo, grano, todo ahorre, que cuando venga la hambruna, cuando venga la terrible hambre sobre la tierra, este país no muera de hambre y muchos alrededor también puedan comer. Todo eso se lo reveló el Espíritu Santo. Y ese es el don de ciencia, don de revelación. Ese es un don del Espíritu Santo, sino que la gente piensa que nada más se dio en Pentecostés. Pero ya estaba en unos cuantos. Y dice, quiero leerlo para ustedes para que vean cómo José, de ser un preso, con un título de violador en la cara, porque eso es el título que le pusieron, pero eso fue a la cárcel. Y no tenía abogado, no tenía nadie que le hiciera justicia. Pero cómo el don del Espíritu Santo lo sacó cuando lo activó. Y Dios nos llama hoy a activar el don que hay en uno, activarlo, porque lo tenemos. Cuando uno recibió a Jesucristo, ya recibimos los dones del Espíritu. Hay que decirle al Señor que nos muestre cuál don tenemos, cuál es. Porque Él dice que Él reparte como quiera, ¿sí? Nadie se queda sin don. Eso es mentira que dicen: no, yo soy cristiana, pero no tengo ni un don. Falso. Falso, porque a cada quien les dio un don. Y todo para beneficio. Dice la Biblia, para beneficio, no es de lujo, es para beneficio tanto de la persona como el que está alrededor. Entonces quiero leerles Génesis 41 del 38 al 44 para ver cómo fue que José empezó a recibir privilegios, honra y poder gracias al don del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Génesis 41, 38. Entonces, cuando José le dijo a Faraón que se buscara un hombre sabio, entendido, inteligente, que le ayudara a recoger todas esas cosechas, almacenarlo, en fin, le dio cátedra de administración, de finanzas, de economía, de todo eso. ¿Qué dijo Faraón? Mire lo que dijo Faraón, el rey de Egipto.
O sea, era como la potencia mundial en esa época, como decir acá que Estados Unidos, como decir el presidente actual Donald Trump, decirle a un preso que acaba de salir de la cárcel, le dice esto, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Imagínense que un hombre pagano, porque los egipcios eran paganos, no eran cristianos, no eran temerosos de Dios, eran paganos, tenían dioses de todo tipo. Es más, el mismo Faraón se creía Dios. Sin embargo, por José activar el don del Espíritu Santo que estaba en él, interpretando sueños, dice, ¿quién acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, imagínense, el rey diciéndole a un preso, a un esclavo, a un migrante, porque él era migrante, él estaba allá, y no como muchos migrantes ahora que van de chévere a trabajar, montan un negocio y allá pues y arreglan papeles y todo. Él no tenía ni arreglo de papel porque no tenía ningún papel. El único papel que tenía era que lo compraron, que era un esclavo. Entonces, ¿qué dice el rey? Diciéndole a un esclavo extranjero, preso, dice, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber? Mire lo que le dijo el rey a José. Pues que Dios te ha hecho saber, no dijo el hombre, dijo Dios, te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Mire cómo el Espíritu Santo te da entendimiento y te da sabiduría para negocios, para dirigir, para gobernar, para tomar cargos, para hacer proyectos. Nadie como tú. Dice, tú estarás sobre mi casa. Mira el rey diciéndole a un esclavo, a un preso, a un aparecido, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra, no dice mi palabra como rey, dice por tu palabra, se gobernará todo mi pueblo. Oiga, qué privilegio. No por la palabra del rey, sino por la palabra de José, de ese aparecido. Se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Solamente en el trono. El resto nadie hará más. Dice, dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Cuándo pensó José que saldría de la cárcel a estar sobre toda la tierra de Egipto? El don del Espíritu Santo, mi hermano, estás oyéndome hoy, puede hacer eso contigo. No eres tú, ni son tus títulos, ni son tus cuentas, ni tus apellidos, ni la palanca política, ni las recomendaciones, sino el poder de Dios sobre ti es el que hace todas estas cosas. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Mire lo que hizo el rey con este hombre que acababa de salir de la cárcel. Él estuvo preso más o menos 13 años. 13 años. No tenía visita conyugal porque no tenía ni novia. No tenía visita familiar porque lo creían muerto. No tenía nadie. Pero ese hombre que salió de allá le puso Faraón el anillo en su dedo. Lo hizo vestir con ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblen las rodillas, imagínense, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti, mire todo el poder que le dio este rey a un aparecido, a un migrante, a un extranjero. Y sin ti, ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Todo este privilegio se logró gracias a los dones del Espíritu Santo en una persona que lo supo mantener, que lo buscó, porque José se mantenía fiel. José se mantenía fiel a Dios, por eso el don del Espíritu Santo lo acompañaba siempre y lo mantuvo allí, en las buenas, en las malas, en valles de sombra de muerte, en la cárcel, en todas partes, en la cisterna cuando estaba allá, que los hermanos lo estaban
vendiendo. En todo esto, cuando le levantaron la calumnia que él iba a violar a esta mujer, y era la mujer la que la quería violar a él, pero él no se dejó. Entonces, todo esto, ahí estaba el Espíritu Santo. Y en el momento en que activó, fue como una bomba. De la cárcel al trono, porque fue el segundo después de Faraón. Todas estas hazañas las hace el Espíritu Santo con cualquiera de nosotros que le crea. Él dice, si tan solo creyeres. Es la pregunta que le hace el Señor a la hermana de Lázaro. Si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. También le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Veremos su gloria si tan solo creyéramos que el Espíritu Santo no mora en nosotros de lujo. No mora en nosotros porque sí. Hay personas que menosprecian el cristianismo, menosprecian el evangelio, menosprecian los dones del Espíritu Santo, pero es pura ignorancia. Porque por los dones es que nosotros podemos obtener sabiduría, poder, revelaciones. Podemos ejecutar proyectos, tenemos inteligencia, podemos enseñar, tenemos conocimiento, ciencia, tenemos creatividad para hacer todo tipo de arte, tenemos prosperidad, podemos tener riquezas, podemos tener honra, respeto, privilegios, podemos estar bien delante de los demás, o sea, caerle bien, porque Dios pone carisma. Dice la Biblia que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, nunca se aparte. Átala en la tabla de tu corazón, o sea, las escrituras, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, tener allí al Espíritu Santo, uno haya gracia, no ante todo el mundo, porque hubo profetas que fueron perseguidos, los apóstoles, pero la gracia que Dios pone, cuando te va a respaldar en algo, dejas callado, dejas con la boca cerrada a cualquier persona. Así que si el Espíritu Santo te dice, habla en tal empresa, en tal lugar, en tal sitio, no tengas miedo. Abre tu boca solamente, que Él la llenará. Y enmudecerán los demás. Porque no eres tú hablando, es Dios a través de ti, del Espíritu Santo. Les da valentía como la valentía que le dio a Josué. Y el mismo Josué es el que escribe. O sea, escribe lo que Dios le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. En otra parte dice, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y todo esto es el Espíritu Santo que hace las cosas. Cuando el Espíritu Santo está dentro de uno, le da confianza. Tanta confianza que uno no le tiene miedo a nada ni a nadie. Escúchame esto bien. A nada es a nada. Ni guerra, ni rumores de guerra, ni pandemia, ni terremoto, ni tsunami, ni enemigos. No le tienes miedo a nada. Porque el miedo no viene de Dios. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio, de poder. El mismo apóstol Pablo, ni siquiera la muerte, él le tuvo miedo. Ahí me conmueven mucho sus cartas. Cuando él estaba en la cárcel ya faltaban poquitos días para ser asesinado. Y no porque era un bandido, sino porque era predicador. Y lo mataban por predicar el evangelio. Él seguía escribiendo cartas. Y muchas cartas que están en la Biblia que tú y yo leemos hoy, la escribió un hombre mientras que estaba preso. Y no en su nación. Preso. Maltratado, perseguido. Y nadie lo paró. Y él mismo fue que dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que él no veía miedo por ningún lado. Si vivía, dice él, si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para Él muero. No sé cuál escoger, dijo él. Si vivir para seguir predicando este evangelio o morir para estar cerca de aquel que me llamó para ser salvo. Entonces, él no sabía cuál escoger. ¿Qué quiere decir? Que estaba en un nivel sobrenatural. Estaba en un nivel tan elevado que no le tenía miedo ni a lo terrenal ni a lo espiritual. Y Dios quiere que hoy tú y yo lleguemos a ese nivel, que no le tengas miedo ni a lo que está bajo en la tierra ni en los aires.
que no le tenga miedo a gobiernos, que no le tenga miedo a pandemia, que no le tenga miedo a nada de eso. Si hay amenazas de guerra, y es verdad, esto no es un juego, hay amenazas de guerra mundial, hay amenazas. Hay amenaza de más pandemia todavía. Cada rato hay amenazas y se están viendo. Terremotos, tsunami, vendavales, maremotos. Todo esto se está viendo. Pero dice el Señor, alégrense cuando vean estas señales, alégrense, porque vuestra redención está cerca. ¿Y quién es el que te da la fuerza para alegrarte? El Espíritu Santo. Ahora dime tú entonces, ¿quién hace que una persona al lado de un cadáver del ser querido que se le acaba de morir pueda levantar sus manos y alabar a Dios? Una persona humanamente hablando no lo hace. Tiene que estar llena de un poder sobrenatural para que entienda este misterio. Y al lado de un enfermo en UCI puede estar alabando y dándole gracias a Dios. Y al lado de un cadáver de un ser amado puede estar glorificando a Dios en medio de las lágrimas. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Pero una persona que no esté llena del Espíritu Santo ve un familiar enfermo, se aparta. Se aparta enseguida, porque si Dios me amara, Dios sonara a mi hijo, a mi papá o a mi mamá. Y si se muere la persona, peor todavía. Entonces me declaro ateo o atea, porque Dios no me escuchó, porque Dios se lo llevó, porque Dios lo mató. En fin, no podemos glorificar a Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. No podemos tener fuerza, no podemos tener fortaleza, no podemos tener valentía, no podemos tener coraje para enfrentar incluso la muerte si no estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso el título de esta prédica es ¿en qué me beneficia el Espíritu Santo? En eso, mi hermano, en eso, en que tú puedes ayudar a mucha gente en medio de la catástrofe. En medio de la tragedia, tú estás firme allí, ayudando a mucha gente. Yo recuerdo cómo el Espíritu Santo me respaldó a mí. Bueno, siempre me ha respaldado, pero esto es un caso que quiero contar. Cuando mi hija Yesarela estaba en UCI por el derrame cerebral que sufrió hace 16 años. Estaba en UCI con un coma profundo, un derrame fulminante. Ningún doctor, ninguno, le dio esperanza de vida. Pero mientras que ella supuestamente ante la ciencia médica estaba muriendo en cuidados intensivos, yo estaba predicándole a otras personas que tenían enfermos allí en esa misma clínica. Hubo uno donde ya la ambulancia había venido con el ataúd. Venía de una ciudad cercana a Santa Marta. Porque los médicos dijeron, él muere hoy. Y esas personas vinieron de lejos con esa ambulancia, con el ataúd, a llevarse ya el cadáver al otro día. En la misma clínica donde estaba Yesarela muriéndose, supuestamente. Cuando yo vi a esa señora dando gritos en el suelo, con las manos en la cabeza, tirada en el piso dando gritos, yo me la acerqué y le dije, señora, ¿qué le pasa? Me dijo, mi esposo ya muere hoy. Ya vinieron de todos los familiares, venimos ya a llevarnos el cadáver. Y yo, pero ya se murió. No, no se ha muerto, pero ya se muere hoy, ya le trajimos el ataúd, ya está toda la familia aquí para recibirlo y llevárnoslo. ¿Cómo se llama su esposo? Se llama fulanito de tal. Señora, ¿usted cree en Dios? Claro que creo, no es que soy católica. Yo no estoy preguntando de qué religión es. Estoy preguntando si cree en Dios. Sí, yo creo. Y entonces párese, firme, y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios haga un milagro y el ángel de la muerte se retire y esa ambulancia se vaya vacía. Ese cajón se va vacío. Y él se va a ir sano de acá. Cuando íbamos a orar, ella me dijo, no, aquí no. Yo dije, ¿por qué? Me dijo, porque allá afuera está toda la familia. Quiero que todos escuchen esto. Vamos pues. Y salimos a la afuera, donde estaban las ambulancias, donde parquean las ambulancias de la clínica. Y habían varios familiares llorando allá afuera. Y esta mujer ya no lloraba, sino que decía, mire, esta mujer allá adentro me dio una palabra, que Dios va a hacer un milagro con mi esposo. Vamos a orar todos. Y yo, listo, vamos a orar. La señora otra vez dijo, no, así no. Yo dije, ahora, ¿cómo quiere ella? Todos agarrados de la mano. O sea, la fe se la activó tan alto que yo nada más tenía era que sujetarme a ella, a la fe de ella. Todos agarrados de la mano. Y yo, listo, vamos a orar. No, pero así no. Y entonces, ¿cómo? De rodillas. Y yo, listo, vamos de rodillas. Y había pura gravilla de esa blanca.
Y las rodillas me dolían a mí, pero yo, bueno, si ella dice de rodillas, de rodillas. Hicimos una cadena de oración de rodillas, todos los familiares y yo. Y le dimos la orden al ángel de la muerte que se retirara y que el Espíritu Santo tomara la acción en ese cuerpo. Y que los médicos se sorprendieran y que al otro día le dieran ya salida de UCI y del coma en que estaba. Ya yo me fui y le dije, mañana vengo y me da la noticia, ¿oyó? Se fueron contentos ellos. Bueno, yo me fui, ellos quedaron ahí. Y yo me fui a mi casa tranquila a dormir. A mi casa no, donde mi hermana, que me estaba hospedando. Y el otro día fui a ver a Yesarela, que seguía en UCI, supuestamente muriéndose. Cuando yo llego, la primera que me recibe en los pasillos de la clínica es la señora, la esposa del supuesto difunto. Me cargó, me dio varias vueltas. Y yo decía, ¿qué pasó? Y me dijo, los médicos no encontraron nada. Ya está en sala, ya nos vamos esta semana. ¿Y su hija cómo sigue? Me preocupa su hija. Y yo digo, no se preocupe por mi hija. Que el mismo Dios que sanó a su esposo es el mismo que va a sanar a mi hija. Y para testificar y cerrar con broche de oro este testimonio, mi hija Yesarela, hace 16 años, hoy está conmigo aquí al lado mío mientras que grabo esta prédica. Es más, ella es la que sube estas prédicas. Ella es la que la pone en Google. Ella es la que hace edición y todo. Porque te estoy hablando de un Cristo que no se quedó en la Biblia, que no se quedó como mucha gente en su ignorancia dice, el tiempo de los milagros pasó. Eso fue para los apóstoles. Lo siento por la ignorancia de ellos. El Espíritu Santo sigue haciendo milagros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos. Por tanto, mis hermanos, no descuides el don que Dios ha puesto en ti. Pídele al Señor que te siga dando dones y actívalo. Es que no sé qué don tengo. Bueno, a orar, Señor, ¿qué don tengo? Hay diversidad de dones, dice la Biblia. Pero todos tenemos. Y cuando te lo dé, ponlo en práctica, si es para hablar, si es de sabiduría, si es de ciencia, si es para hacer proyectos. Para cerrar, quiero leer en Éxodo 35. Unos hombres que Dios escogió, un hombre, Éxodo 35. Del 30 al 35. Éxodo 35, del 30 al 35. Dice así. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Para qué lo ha llamado? Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Cuando yo escuché eso, a mí me fascinó porque yo soy artista y a mí me dijeron por muchos años que los artistas eran hijos del diablo, que se iban para el infierno, que tenía que enterrar el talento de artista y que esta palabra no se debía decir en las iglesias. Por eso muchos artistas se perdieron en esa época, porque los perseguían como si fueran brujos, como si fueran hechiceros, qué sé yo. Y resulta que el arte es un regalo del Espíritu Santo. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en el versículo 31, ¿en qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y para proyectar diseños, vean los que diseñan ropa, zapatos, cortinas, casas, edificios, arte, en fin. Y para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, o sea, todos los que trabajan la ebanistería, la carpintería, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, o sea, toda creatividad, todo ingenio, todo invento. La gente que le gusta inventar algo, si usted ve al niño suyo que le gusta inventar algo, esos son reflejos de que el Espíritu Santo lo está llamando con esos dones. Y ha puesto en su corazón, mire lo que pone el Espíritu Santo, ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así que si hay alguien acá que enseña, déjame decirte que el enseñar lo pone el Espíritu Santo. Así que puso en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisama, de la tribu de Dan.
¿Y qué? Y los ha llenado de sabiduría. Mire, los ha llenado aquí en el Espíritu Santo, de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte. Otra vez vuelve los artistas. Toda obra de arte y de invención, los que inventan cosas. Y de bordado, los que les gusta bordar, los que les gusta hacer tejido, todo esto. En azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Imagínense, para inventar, para crear, para diseñar, no solamente para levantar muertos ni sanar enfermos, sino para crear proyectos. Tienes un proyecto en mente, antes de hacerlo, pide al Espíritu Santo que te revele proyecto de montar un negocio, una empresa, de cualquier cosa, cualquier proyecto que tengas. Arrodíllate y lo escribes de rodillas. Dile al Espíritu Santo, tú eres el que da estos dones. Yo no quiero seguir igual. José no fue igual después que activó el don. Aquí le digo a los presentes y a los que me van a escuchar en las redes sociales, que vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy, que si activas el don del Espíritu Santo en ti, será un antes y un después. Así como sucedió en José. Un antes, un preso, extranjero, a un después, gobernador y señor de Egipto. A estos hombres que Dios llama, lo llenó del Espíritu Santo para hacer diseño, crear en toda obra de arte, las que tejen, las que cosen, las que bordan, todo esto es el Espíritu Santo activándose. Así, mi hermano, que no podemos justificarnos diciendo, yo no le encuentro razón. ¿Por qué tengo yo que buscar el Espíritu Santo? ¿Por qué tengo yo que estar pidiendo la llenura? ¿Para qué? Para lo sobrenatural y para lo natural. Lo sobrenatural es como hablar en lenguas, interpretar lenguas, hacer milagros, hacer señales, prodigios, todas estas cosas sobrenaturales. No tienes que buscar brujos, ni hechiceros, ni buscar amuletos, ni nada de eso. El Espíritu Santo hace las cosas sobrenaturales. Pero también te llena de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, de estrategia, de toda creatividad para ejecutar todo lo que quieras aquí en la tierra, siempre y cuando sea para el beneficio de los que te rodean, de tu país, de tu ciudad. Dios no trabaja con gente egoísta. Dios no trabaja con gente egoísta. La gente egoísta es aquella que piden que Dios les dé un don, pero nada más oran por lo que a ellos les cae bien. Que Dios le dé una profesión, una carrera, que le enseñe un talento, pero no benefician a su ciudad ni a su país. Solamente el núcleo familiar. José benefició al núcleo familiar de él, a todo Egipto y a todos los que estaban allí de muchos países. Dios nos bendiga. Dios tenga misericordia. Vamos a orar para que podamos poner en práctica esta palabra y podamos llegar a entender cuán importante es la llenura del Espíritu Santo y en qué me beneficia a mí, aparte de beneficiar al resto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Ahora rogamos tu bendición, Señor, que no regrese esta vacía, sino que llegue, salga, Señor, a producir. Señor, perdónanos porque no hemos entendido el por qué necesitamos los dones del Espíritu Santo y para qué, y en qué me beneficia. Señor, gracias por escuchar esta palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica donde esté, en la sala de estudios, en el trabajo, en el país, la ciudad, donde me encuentre, yo pueda, Señor, activar el don del Espíritu Santo que ha sido puesto en mí. Para mi bien, primeramente, porque el bien empieza por la persona y luego se extiende hacia los que me rodean, en la empresa, en el colegio, en la universidad, en el barrio, en la familia. Señor, bendícenos por tu Espíritu Santo y ayúdanos a retener estos dones, a cuidarlo, a protegerlo, a vivir en santidad, a vivir, Señor, en rectitud, en obediencia y en fidelidad, para que esos dones del Espíritu Santo no se apaguen y no sean retirados de nosotros y quedemos en vergüenza y quedemos, como dice tu palabra, separados de mí, nada pueden hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.